aquí conmigo, Osvaldo González, valenciano. No tengo el currículum, voy a improvisar y lo podemos ir conversando sobre su vida. Osvaldo es profesor de la Universidad de Carabobo, es un hombre que ha tenido una gran presencia cultural en Valencia, tiene varios libros de poesía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, y pertenece a una familia muy valenciana, donde hay muchos poetas, donde hay gente de la cultura. Yo tuve el placer de ser amigo de un primo de él, un poeta que me publicó mis primeros poemas aquí en Valencia, en una columna que él tenía que se llamaba Nota y Poesía, y me refiero a Gerardo González Vázquez. Gerardo es un primo del poeta. También de una gran amiga mía, Roraima Quiñones, es decir, de una familia valenciana, de una presencia activa. Recuerdo mucho su actuación en Perecito, donde coincidíamos mucho. Era la peña cultural en Braulio Salazar, y él era uno de los motivadores de esa peña. Y recuerdo con mucho cariño un libro que él sacó de una forma muy didáctica y muy bonita, que fue un calendario cuando cumplió Perecito 50 años, o 50 años, sí, 50 años. Y bueno, también me incluyó, además le agradezco muchísimo. Y esa peña fue realmente importante porque sí, se comía muy sabroso y se tomaba muy divino, pero también se hacía un trabajo cultural intenso. Es una de las cosas que hay que revivir en esta ciudad. Bueno, voy a leer algunas cosas de Ramón Alfonso, para leer de tu biografía que está atrás. Sí, ¿es en esta? No, no, no. Busca la solapa, ver, la solapa. En este. La solapa aparece. Osvaldo González Quiñones, de Valencia, Venezuela. Él es muy coqueto y no se pone la edad, nunca. Profesor jubilado de la Universidad de Carabobo y posgrado, abogado. Pueden presumir la edad que pesa. La eternidad, profesor. Osvaldo González, abogado y licenciado en Relaciones Industriales. Su primera publicación literaria y narrativa, Voces, data de 1960. Editorial Arte, eso es de Editorial Arte. En esta oscura orilla, 1966. Canto Rodado, Premio de Poesía 1982, Ediciones de Cayapo 2005. Ha obtenido distinciones literarias como el Premio María Clemencia Camarán de la Asociación de Escritores de Venezuela, seccional del Estado de Carabobo 1982. Mención especial en la Bienal de Poesía Francisco Lazo Martí del Estado Guárico. Asimismo, su libro Solidaria Herrumbre mereció premio de publicación en el Certamen Mayor de las Artes y las Letras del Consejo Nacional de la Cultura. Bueno, Rogelia Acuña, esta señora que está aquí. A Rogelia la conozco yo, no digo que desde chiquita, pero caramba, tengo muchos años de conocer a Rogelia Acuña. Ella también es abogado, pero ella nació en Ciudad Bolívar. Tenemos dos guayaneses aquí. Carlos Villabre también es guayanés. Sí, entonces ella vino acá a estudiar Derecho. Y estudió Derecho aquí, pero también se hizo una carrera rápida como poeta. Se ganó un premio de poesía importante que realizaba la Facultad de Ingeniería, el Centro de Cultura de Ingeniería, que dirigía Rafael Humberto Ramos Jr. Ella obtuvo allí un primer premio en realidad, porque fue una mención, pero declarado desierto ese concurso, y bueno, era una cosa absurda, pues. Pero ella también en ese tiempo publica sus primeros poemas, y un escritor muy importante del país, crítico, que se llamaba, porque recientemente falleció, Lubio Cardoso,
escribió una cosa muy elogiosa de esta poeta, donde la compara nada más y nada menos que a Emily Dickinson. Dice, nuestra Emily Dickinson, ¿será nuestra Emily Dickinson venezolana? Era una niña en esa época. Rogelia estaba casada, ya muy jovencita, estuvo casada y tenía dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, de los cuales una de ellas nos acompaña esta tarde. Y bueno, ella tuvo que enfrentarse al hecho de criar a sus hijos, y apoyar a su mamá, que también estaba sola. Y no hizo más nada sino trabajar. Trabajó muchísimo. Mientras trabajaba, seguía también escribiendo, pero no publicó. Publicó un solo libro, un pequeño libro solitario que tiene Rogelia en 1992 solamente, tardíamente, pero que le llamó la atención a un poeta muy importante en el país, que era el poeta... Caramba, aquí está el libro. Mira. Bueno, muchos pensaban que era pura cara, pero era no solamente belleza externa, era que tenía mucho material literario y poético. Bueno, Miguel Ramón Utrera le reconoció ese intelecto a ella desde que la conoció, y fue su gran amigo en el pueblo donde ella ejerció como juez. Y siguió escribiendo, tiene alrededor de 50 libros, 50 poemarios. Nunca ha aparecido no se le ha dado la importancia que tiene esta mujer. Yo considero que Rogelia es una de las grandes poetas del país, desconocida, y que me parece que hay que hacerle un reconocimiento a los organizadores de este festival para que haya sido por la invitación que ha recibido. Y nos contenta muchísimo, Rogelia, que tú estés aquí con nosotros, Carlos Villaverde es médico y editor y poeta, por supuesto. Carlos también es guayanés. ¿De dónde es que naciste tú, poeta? En Upata. Conocí Upata con Carlos, conocí su familia. Hicimos algunas cosas en la Universidad de Carabobo, algunos libros lo hicimos juntos, como Rostro y Poesía, poetas de la Universidad de Carabobo. Bueno, Carlos está reviviendo la posibilidad de una reedición de ese libro, y está peleando otra vez y se está reactivando como editor, cosa que nos complace mucho, porque tener a un editor poeta siempre es algo importante. Los libros de Carlos, no tengo la ficha, Carlos, tuya. Por favor. Sí, está primero. Ya está, mira, lo recibí. Dámela. Bueno, esta es una ficha grande, fichón. Algún poema. Ajá. Yo no conozco esta técnica. Bueno, los libros, yo quiero nombrar los libros. ¿Cuántos libros publicados tienes tú, Carlos? Aquí está. ¿Dónde está el otro micrófono? Aquí. Pásaselo a Carlos. La verdad, buenas tardes. O sea, siempre me ha tocado presentar a los poetas, entonces me siento como un poquito desentrenado. Quiero saludar al poeta Cristian Faría, coño, que tenía años que no lo veía, y al poeta José Carlos de Nóbrega, que es parte protagonista junto a Pedrito Telle y Carlos Justi, y Osvaldo tenía años, años, de verdad que me complace mucho verlo de nuevo y que estén bien. Y en esa presentación del poeta Luis Alberto, al que le agradezco,
y que nos hemos vuelto a reunir a ver si reeditamos Rostro y Poesía, que es un libro que reúne los poetas de la Universidad de Carabobo y que ahora tendría que agregarse otros poetas que quedaron en la primera edición. Y también yo quiero señalar que por primera vez escuché a una poeta que he leído, que es a María Consuelo Bianchi, o sea, una cosa, y la lectura de María Consuelo también me llegó mucho, y no tenía el honor de haberla escuchado nunca, pero sí he seguido su literatura, como todo editor que sigue en silencio, en la penumbra, a todos los poetas, como van haciendo. Así como trabajamos Osvaldo y yo largo tiempo un libro sobre el proceso judío en Venezuela, y de verdad que me siento un poquito desentrenado, por no decir una cosa. Pero por ejemplo aquí dice de Carlos Villaverde que nació en Angostura, o sea, yo no sé cómo le pusieron Ciudad Bolívar, un nombre tan hermoso, ¿no? O sea, Ave María Purísima. La Angostura es el sitio más angosto de la ciudad, del río, perdón, y es un nombre tan hermoso y le cambiaron el nombre. Bueno, aquellos jalabolas de entonces. Lo cierto del caso es que yo nací allí, pero después me fui muy niño a Upata, porque mi papá tenía una carnicería, y entonces le parió una vaca de la que iba a matar, y entonces tuvo que fundar una finca y nos fuimos, ¿no? En Upata crecí desde niño y fundé junto a Pedro Suárez, al poeta Pedro Suárez y a Dan Astudillo, el Fondo Editorial Predios. No sé si conocieron la revista Predios, aquellos libros, y también los cuadernos de la memoria, aquellos fascículos de historia local de Upata y etcétera. Pero la particularidad de vínculo de Predios con Upata era que Predios se hacía en Valencia. Entonces los hacedores de Predios la mayor parte eran de Valencia, y se presentaban en Upata. Era un punto de vínculo del sur con el centro del país. Luego, bueno, he participado en muchas revistas. Fundamos la revista Tiriguá en Cojedes cuando hice la pasantía de médico allá en el hospital. Después resucitamos con el poeta Burgos la revista Socaire, una revista de escritores carabobeños. Después fundamos en la Facultad de Educación la revista Asombro, con el poeta Pedro Rueda y con el poeta Miguel Patacón, aquella revista de filosofía de la Universidad de Carabobo. Luego Casa de la Palabra, una revista que fundamos con el poeta Euclides Querales, Pedro Villarruel, de la Asociación de Profesores, y he publicado en el año 92, publicó un libro primario con un seudónimo de Rigoberto García. Yo he utilizado muchos seudónimos porque yo veía mal que un editor publicara, pues, que un poeta editor se publicara. Sí, ya creo que estoy hablando mucha pendejada ya, pero la idea era que esa es la obra que ya reúne 4 o 5 libros, y que de algunos poemas de esos libros vamos a leer, y voy a dejar el pase con la diputada. Yo creo que usted debe empezar a leer de una vez. De una vez. Ah, bueno, vamos a leer de una vez. Además de eso, soy profesor de la universidad, que no me quiero jubilar tampoco. Yo no sé por qué el profesor Osvaldo, estando tan bien de salud, se jubiló. Voy a empezar a leer en virtud de la instrucción del organizador. Un poema del libro Arrimos por José Luis. José Luis es mi hermano, que también era poeta, que falleció en 1973. Entonces siempre la marca de una muerte deja mucho en una familia, en un poeta. Y entonces hay un introito de ese libro que dice: desde la noche del 23 de septiembre de 1973, en alguna solitaria rúa se guardó una vez el cadáver de mi hermano. Tras pasar ese golpe ha sido un aterido periplo existencial, pues apenas sé que no hay regreso. Estos arrimos quizás procuren testimoniar aquel golpe desde lo imposible del reencuentro. Un intento por reunir una suma de vacíos desde la vulnerable imprudencia.
que han sido rayados en alguna página y que acaso la terquedad, cuando no lágrima, han impedido borrar del todo, quién sabe si hasta el final de mis días. Este texto es un texto de ese libro. Yo lo llamo Arrimos por José Luis, que se llamaba José Luis. Cada año, cuando pasas descalzo hasta lo amarillo de esta queja, no dejo que el espacio quede en blanco y numero un arrimo tras un verso. Extraño este oro sin tu sangre, imaginar que en 1973 tu río se vino de golpe hasta donde me digo, y en algún lugar de la sed tus huesos no fueron fracturados, que en la igualdad del dolor la vejez no pudo seguir infancia.